esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene. Es domingo, día del Señor, y la Iglesia nos invita a participar en comunidad de la mesa de la Eucaristía y de la mesa de la Palabra de Dios. Justamente nos regala la liturgia el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versos 13 a 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 El poder de la muerte. La sociedad contemporánea, un tanto alérgica a la tradición, a la institucionalidad y a la autoridad, desearía que la Iglesia Católica entrara por sus mismas preferencias: libre pensamiento, libre interpretación de textos, autodeterminación moral absoluta. Por eso, cada vez que se tiene noticia de la elección de un nuevo Papa, la expectativa es la misma. Este sí modernizará la Iglesia Católica, este sí se abrirá a las nuevas tendencias del mundo. En el fondo lo que esperan es que quien llegue defienda menos la vida, sea menos riguroso en temas de ética y moral, no dé tanta importancia a la familia tradicional, promueva más el hedonismo y menos la austeridad, entienda el Evangelio más como un conjunto de derechos que como un don venido de lo alto. Cuando al paso del tiempo se dan cuenta de que el pontífice de turno no realiza los cambios que harían más popular a la Iglesia Católica, o bien se desilusionan, o bien tergiversan o aíslan sus palabras para acercarlas más a lo que muchos quieren oír y menos a lo que dice en realidad. El Evangelio de hoy nos narra la confesión de fe de Pedro y la promesa de que será el primado, el líder de la comunidad fundada por Jesús, y a partir de este Evangelio entendemos la misión del Papa en la Iglesia. Llamar a Pedro roca tiene un valor simbólico para la persona que lo recibe y para todos sus sucesores, y se refiere a la misión a que son destinados por Jesús. Simón está llamado a ser el fundamento de la Iglesia y por eso recibe el sobrenombre de roca, de piedra. Simón, y con él todos los papas de la historia, están provistos por Cristo de la autoridad pertinente y son llamados a dar a la Iglesia una firmeza inexpugnable. Por eso Pedro y sus sucesores pueden atar y desatar, es decir, declarar prohibido o permitido e impartir disposiciones obligatorias para la Iglesia, de manera que todo sirva para abrir a los hombres y mujeres la entrada al reino de Dios. Ahora bien, la autoridad de Pedro y de los papas no es absoluta sino vicaria, ya que ha sido recibida de Cristo. Por eso Pedro y sus sucesores son subalternos del Señor. De hecho, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, no está diciendo algo propio, sino algo que le ha sido revelado de lo alto por el Padre del cielo.
Y lo que le dice Jesús a Pedro es que sobre esa fe y sobre esa firmeza edificará su iglesia, la iglesia de Cristo. Jesús en este pasaje no renuncia a ser el jefe de la iglesia, sino que pone a alguien en la tierra para que lo represente. De la misma manera, los sucesores de Pedro son conscientes de que el mensaje central de la fe que han recibido, que aquello que constituye la sustancia del Evangelio, que es el reconocimiento de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, junto con las consecuencias que eso tiene para nuestra existencia y salvación, no son algo propio, opinable, cuestionable, sino que han venido de uno mayor, al que deben fidelidad y acatamiento. Por eso, en muchas cosas de la fe católica, decía el Papa Benedicto XVI, los papas no se consideran autorizados a cambiar principios y usos, aunque esto les cueste su popularidad. También para la autoridad de Pedro y sus sucesores existe un primado de la obediencia a Cristo y la autoridad encuentra en Cristo su modulación. La Iglesia y sus legítimos líderes pastores no tienen autoridad por sí mismos, sino que ésta les viene del Señor. Hay ciertas cosas a que la Iglesia y el Papa están vinculados por decisiones propias del mismo Cristo. Así, a Pedro correspondió guiar la Iglesia naciente y a sus sucesores guiarla en el lapso de historia que les ha tocado. Cada uno ha adaptado a su época lo que era adaptable, o abrió espacios de discusión para llegar a la verdad más plena, pero en lo esencial no pueden más que fijar los ojos en Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre. No pueden más que instaurar todas las cosas en Cristo. Y cuando descubren que se han introducido elementos nocivos, no pueden más que recomenzar desde Cristo. Este ha sido uno de los anhelos del Papa Francisco desde sus tiempos de cardenal, cuando liberó en buena parte el documento de Aparecida, que nos insiste que a todos nos toca recomenzar desde Cristo. El Papa es pues fundamentalmente el garante de la autenticidad y pureza de la fe y la autoridad suprema en la legislación de la Iglesia. Oremos por él para que, asistido por el Espíritu Santo, guíe a la Iglesia en medio de los agitados acontecimientos del tiempo presente. En nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, el poder del amor